Italia fue la cuna de la civilización occidental junto a Grecia. Grecia comenzó con el pensamiento, bueno, filósofos, historiadores, eh, literatura, arte, que se trasladó en la Edad Antigua a Roma. En el Renacimiento se llevó a cabo la estructura grecolatina. Italia fue la cuna del arte europeo con el humanismo, el Renacimiento, el Barroco y a partir de ahí se extendió al resto de Europa. Figuras como Miguel Ángel, Rafael, Donatello, eh, Masaccio, también incluso, bueno, podríamos nombrar a Antonio Cánova, pero Antonio Cánova es más del siglo XVIII. Em, Han dejado huella y en este vídeo diapositiva voy a hablar al final de dos artistas del siglo XX, también dejaron huella en su país y en el arte europeo. En Italia, como he dicho en la anterior diapositiva, se produjo el nacimiento al final del Renacimiento, el humanismo, el barroco y en todo el periodo de la Edad Moderna se extendió por toda Europa. Italia fue pionera en el ámbito cultural o artístico, porque ya venía de la época de Grecia y Roma. Roma fue una de las principales potencias culturales, junto con Grecia, de la época antigua. El ámbito cultural europeo en el siglo XX es primordial. La cultura en Europa es importantísima, muchas personas jóvenes la comprenden. España, la cultura en el ámbito artístico es muy poco significativo, es decir, o incluso nula, porque en España predomina el fútbol. O el deporte en general, ¿verdad? Que solo es el fútbol y otros deportes minoritarios que también tienen mayor relevancia en nuestro país. Bueno, pues el deporte, lo resumo, en Italia, en Portugal y en Grecia, que son países más cercanos a nuestro ámbito por la estructura al final políticas y sociales que tenemos, pues en Portugal, en Italia o en Grecia se da mayor importancia tanto al deporte como a la cultura. En Europa incluso se da mayor importancia al deporte junto con la cultura. Nuestro país es pues especial en eso, en que la cultura no es tan importante. Es una desgracia, pero bueno. Y en este caso voy a hablar de Italia y de dos pintores. Renato Guttuso fue pintor italiano. Desarrolló una obra comprometida en líneas estilísticas próximas al expresionismo y al neorrealismo. Se formó desde muy joven en el taller del pintor Pipo Riccio, un futurista siciliano que le puso en contacto con las tendencias modernas y en 1934 en Milán se relacionó con los artistas del grupo Corrente. En Roma se instaló en 1937 y allí es donde concluyó su primera obra, su primera gran obra. El Fucilazione in Campagna, que es una obra relacionada al final con Federico García Lorca. Y la obra que se encuentra en la diapositiva es Crocifixione de 1941. Guttuso fue uno de los artistas más importantes al final de ese periodo de los sismos, que es lo que surgió en el primer tercio del siglo XX, en Europa, en España, en América, las vanguardias, como fue un periodo además muy importante en el ámbito europeo y en el ámbito español. Lucio Fontana tuvo doble faceta artística, como pintor y como escultor italiano. Se formó en la Academia de Brera de Milán, fue discípulo de Adolfo Will. En la década de los años 30 estuvo en contacto con el movimiento abstracto lombardo y con el grupo Abstraction Creation. En París residió algunos años. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial volvió a su país natal, Italia, y la obra es Manifiesto técnico del espacialismo, de 1953. Un pintor y un escultor o un artista, para simplificar, de los más importantes del siglo XX en la cultura italiana. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el arte italiano, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y os mando saludos.